Bueno, acá estamos. Como les dije en el review de los Canvas, para que este no quedara violentamente extenso, tuve que remover una sección llamada Los 5 peores personajes de los Canvas. Esa sección es la que podrán apreciar en este video que les traigo ahora. Pero mientras estaba haciendo la producción del mismo video, me di cuenta de que si voy a remarcar los personajes que no me gustan, sería justo también que remarcara a los que sí me gustan. Principalmente para que este video sea más ameno de ver y no sea una bola de desahogo hacia los Canvas. La idea de mi canal es que todo el mundo se sienta cómodo viendo mis informes. Por lo que decidí extender la sección y crear aparte un segmento llamado Los 5 mejores personajes de los Canvas. No. Yo no soy el dios de nadie para decir qué personajes son mejores y qué personajes son peores. Por lo tanto, esto se va a llamar Los 5 personajes que menos me gustan de los Canvas. Cross. Los 5 personajes que más me gustan de los Canvas. Bien, la parte de los personajes que no me gusta es una parte directa del video de los Canvas. Por lo que si ven que hay diferencias en mi forma de hablar entre los dos tipos de tops, es porque el primero debería ser visto directamente en el intervalo del informe original. Ahora, ¿por qué top 5? Porque 5 más 5 es igual a 10. Arranquemos. Los personajes que menos me gustan de la cabeza. Acá voy a hacer el peor descargue que puedo hacer en este video, pero sinceramente que nadie se lo tome a mal. La historia de los Canvas desemboca en la que yo considero la saga más nefasta jamás existida en la historia de Saint Seiya. La saga de Atlantis. Un breve argumento encamina a los personajes de Degel de Acuario y Cardia de Escorpio al reino submarino de Poseidón a buscar el poder de este dios para usarlo contra Hades. ¿Qué sucede acá? Esta saga contiene a los que para mí son los 5 personajes que menos me gustan de todos los Canvas. Vamos en orden. Quinto puesto. Cardia de Escorpio. Si bien habíamos mencionado antes que el tema de la proyección idealizada de la autora sobre los personajes clásicos, creo que con Cardia el tema se fue de las manos. El personaje tiene una actitud tan pendeja, tan inmadura, tan molesta que me resulta muy tedioso tener que leer incluso sus globos de diálogo. El combate que tiene contra Radamantis, lejos de parecerme bueno, me terminó resultando aburrido y hasta forzado en ciertos casos. Está bien, el personaje tiene su motivación de ser. Como él sabe que se puede morir en cualquier momento, decide apostar su vida en el punto más alto. Pero ahí es donde creo que está la falla. Man, sos un caballero dorado. ¿Cómo puede ser que tengas cardíacos y toda la esa si se supone que dominas el séptimo sentido, el origen de la vida, a la perfección? Y si ese es el caso, ¿por qué tenés que tener una actitud tan inmadura? Cuando le dice a Radamantis que él no pelea por su ejército, sino que vive por lo que le parece mejor, disculpen la comparación, pero alguien como Milo jamás diría una cosa semejante. Es un personaje que antepone totalmente su preferencia a su deber. Pero, ¿cuál es el problema? Muchos de ustedes podrían decirme: ah, pero Desmas hace lo mismo, pero vos no decís lo mismo. ¡Exacto! Porque no es lo mismo. Cardia no queda expuesto en la historia como un personaje malvado o con un papel diferente al de los demás dorados. ¡No! Lo dejan igual que a todos los demás, como un héroe sacrificado que lucha por el bien. El tipo lo único que quería era pelear contra alguien y todo lo demás le chupaba un huevo. Me molesta que un personaje así después se lo tenga como un héroe que no es. En fin. Cuarto puesto. Unity de Dragón Marino. Acá la verdad que no tengo mucho que explicar, ya que el personaje me disgusta más por causas personales que por cosas que tengan incidencia en la trama. O sea, su construcción como personaje está bien, pero simplemente no me gusta su actitud, su persona. Me resulta un imbécil. Sin embargo, queda en un puesto superior al de Cardia porque a pesar de esto el personaje no muere en ningún momento de la historia, lo cual me rompió soberbiamente las pelotas. Tercer puesto. Degel de Acuario. ¿Saben qué? Me parece que en realidad se llama Degel, por lo tanto le voy a decir Degel a partir de ahora. Tengo que ser justo acá. Degel no me disgusta por más razones que su relación con Camus. Camus, para mí, cuando era chiquito, era un héroe. Era un maestro, era un ejemplo a seguir. Era un maestro de primera clase, que con tal de hacer que su discípulo ascendiera como persona, era capaz de poner en riesgo hasta su propia vida. Y toda la historia que conlleva a él como traidor en su avance por las 12 casas en la saga de Hades, no hacía más que enaltecer mi respeto por él. Pero siempre, siempre con la cabeza fría, siempre demostrando que los guerreros de hielo permanecen impasibles ante cualquier situación, incluso la terrible situación de ser llamado traidor por tus ex compañeros. Degel
casi se caga en todo eso. No voy a negar que cualquier ser humano normal reaccionaría igual de violento ante el asesinato de tu mejor amigo, pero acá estamos hablando del Santo Dorado de Acuario, un hombre que por sobre todas las cosas mantiene la cabeza serena y definida para poder actuar de esa manera. ¿Qué tan pelotudo podés llegar a ser en un arranque ayoriesco de impulsividad que hasta el mismo Cardia, el mismo personaje que describí como un pendejo momentos atrás, te diga en la misma cara que está siendo efectivamente un pelotudo? La participación de Degel me pareció tristísima en la historia, y su último aliento en donde congela Atlantis solo hizo que me pareciera un intento forzadísimo por darle más importancia a un personaje que la perdió en el peor momento. Sorry, Degel, pero tenías un excelente legado que seguir y no lo hiciste. Segundo puesto. Radamantis de Wyvern. Vamos a separar perfectamente al Radamantis del clásico del de los Canvas, porque si bien Shiori plasmó su visión del personaje y bla 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 bla, los dos personajes son esencialmente diferentes, más que nada en su comportamiento. Mientras que el Radamantis del clásico era un personaje completamente badass, era agresivo, era cabrón, era el ejemplo perfecto de un Seiya o una Iori en las filas enemigas, con desdenes de desobedecer a su jefa simplemente por no estar de acuerdo con su accionar y llegar a pelearse con medio mundo a la hora de mostrar su fuerza, el Radamantis de los Canvas casi me probó todo lo contrario. Histérico, exageradamente sacado, todo el tiempo poniéndose nervioso, mostrando esa puta boca colmilluda y mariconeando constantemente a favor del ejército de Hades. Sin embargo, el personaje, a pesar de que me resultó totalmente insoportable en el arco argumental que mencionamos, terminó de llevarse mi odio en el arco argumental de los templos malditos. Su nivel de chupador de culo hacia Pandora, al punto que llegó a asesinar a su propio soldado. Descansa en paz, Valentine, eras uno de los personajes que zafaban de ese lugar. Y ese poder injustificable que le dieron. Dios, peor que Regulus. Si Regulus ya era un Saiyajin hidrogenado, entonces Radamantis directamente es el Doctor Manhattan, capaz de soportar una exclamación de Athena, la fumada imposible de la aclamación zodiacal y peor todavía, la explosión completa de su corazón. Y el tipo seguía vivo. Pero, ¿podía terminarse ahí? No, para nada. ¡Lo parten al medio! Le vuelan una pierna y un brazo. ¡Y el tipo seguía vivo! ¡No lo mataban con nada! Muchas personas me dicen... ¡Pero la propiedad de la sangre divina! Sí, pelotudo, pero la sangre de Alon no es ni de Hades ni divina. ¿Me estás diciendo que Radamantis adquirió una presunta inmortalidad de la sangre de un chaboncito cuya mejor arma es un pincel? ¿Eso me estás diciendo? ¿Te das cuenta que no hay forma de ver esto y que tenga sentido? ¡Me voy a la mierda! Primer puesto. ¿Tengo que hacerlo? Sí. ¿En serio? Hacelo de una vez. No tenía que llegar a este punto, pero... Serafina de Poseidón. Tengo mucho que decir sobre este personaje. ¿Se acuerdan cuando mencioné lo del fanservice erótico? De un personaje que no quería ni mencionar. Bien, eso es porque Serafina es un personaje que crea para mí la ruptura de la credibilidad y la verosimilitud de los Canvas como historia alternativa de Saint Seiya. Es espantoso lo que estoy diciendo, pero voy a expresarles mi argumento. Poseidón, uno de los villanos emblemáticos en la historia original. Tenía un muy buen manejo de verosímil en el personaje para con su contraparte mitológica. Un dios con porte, agresivo, destructor, iracundo y un punto más, machista. Vamos a ver, el poner a Poseidón como una mujer es una idea novedosa y es una idea revolucionaria. De la misma forma que es novedoso y revolucionario ver una ardillita que habla. ¿Entienden lo que digo? Imagino que Unity debía ser un personaje muy poderoso como para poder manipular el alma de Poseidón para que éste no se poseyera de un cuerpo varón de la familia solo, como bien explica en el clásico. No solamente con eso, en el manga clásico está el expreso diálogo de Poseidón alegando que él, si bien se despertó, no tomó parte de la Guerra Santa anterior que se llevó a cabo con Hades. Por ende, la aparición que tienen los Canvas rompe completamente la continuidad de la historia. Pero mi disgusto en el personaje no termina ahí. Porque eso al fin y al cabo es un mambo de persona rompebolas con el tema del canon. Pasa por el ¿por qué? ¿Por qué había que hacerlo mujer?
¿Por qué ponerla en pelotas en cada viñeta que sale y darle una participación tan innecesaria? ¿Por qué? Obvio que esto es revolucionario, pero por Dios, si me vas a presentar un aspecto revolucionario en una historia, por favor, que tenga un sentido, que tenga coherencia. O sea, ¿qué diferencia hay entre este cambio que se hizo al personaje y el cambio de sexo que tuvo Milo en la leyenda del santuario, del que muchas personas se quejaron? Si bien hay diferencias argumentales en algunas cosas, al menos a mí, más que la premisa de Vamos a hacer una Poseidón, mujer, para variar un poco. Sí. el cambio en Poseidón no tuvo ningún tipo de sustento. Y a esto sumémosle que Poseidón es uno de los personajes que más me gusta de la historia. Por esa misma razón, en mi apreciación personal, todo lo que expliqué antes se agrava el doble. Y por esta razón, damas y caballeros, Serafina se queda con el primer lugar de los personajes que no me gustan de los Canvas. Concluido este segmento, vamos a pasar a la segunda parte del video. Los 5 personajes que más me gustan de los Canvas. Quinto puesto. Hakurei de altar. Veamos. La razón de mi aprecio hacia el personaje pasa por una cuestión de respeto y admiración. Él es un jovato, un caballero que colgó los guantes y se dedicó a la reparación de armaduras. Pero cuando tiene que intervenir en la Guerra Santa, lo hace siempre con una predisposición excelente y con un detalle que a mí me encanta: con humor. Las escenas de Hakurei lo presentan a él como un hombre bastante excéntrico, pero tiene detalles súper humorísticos, como cuando asusta a Yato antes de arreglarle la armadura. Después, en niveles de participación, cada vez que Hakurei se metía en la guerra, esta tomaba un curso nuevo. Cuando ayuda a Yato a resucitar a Tenma, cuando le da su Cloth a Sage, cuando él mismo se dispone a bajar la barrera de Hades, siempre sus acciones en la historia tienen trascendencia. Pero la chispa única y divertida del personaje jamás se pierde. Además, como personaje del clan del Tíbet y como luchador, tiene cosas que simplemente me cautivan. Si Hakurei no está en un puesto superior es simplemente porque los personajes que le siguen me gustan más, pero se merece bastante el primer lugar. Cuarto puesto. Albafica de Piscis. Como habrán escuchado en toda la cháchara que dije en el informe principal, hay razones de sobra para que Albafica me guste. Considerando que Afrodita es uno de mis personajes favoritos de la saga clásica, y que Shiori le hizo lo que yo vi como un gran homenaje al mismo, sin perder la esencia principal del personaje original en cuestión. A todo eso, sumémosle que el combate contra Minos es espectacular, la resolución del mismo es impresionante y la forma en que Albafica muere es muy emotiva. La verdad que no tengo mucho para decir. Estoy seguro de que todos los que hayan leído de los Canvas y tengan a la historia como una de sus favoritas, seguramente tendrán a este memorable personaje como uno de sus favoritos de la misma manera. Tercer puesto. Manigoldo de Cáncer. Mencioné que el asunto de Deathmask vs Manigoldo es algo que sí o sí merece y tendrá un video aparte. Pero vale aclarar que para mí Manigoldo es tan homenaje a Deathmask como Albafica a Afrodita. El por qué lo explicaré en otra ocasión. Lo que sí voy a decir es que la participación del mismo, su chispa, su carisma, su carácter, lo ponen en este merecido tercer puesto. La saga que abarca todos los capítulos, desde su aparición hasta su muerte, es fantástica, es divertida y por sobre todo es entretenida. Su combate final con Thanatos es, por lejos, uno de los mejores que hay en todos los Canvas. Al igual que Albafica, todos los lectores de los Canvas saben el por qué este chabón se merece un puesto tan bueno en esta lista. Mani manito, en el corazón te llevamos. Segundo puesto. Asgard de Tauro. Vamos de vuelta. El personaje es un excelente homenaje a nuestro querido Aldebarán de la serie clásica, pero además tiene un encanto propio que lo hace digno de ser admirado. Cortés, noble, decidido, compañero, simpático, gracioso incluso. Todo eso y más es el conjunto de virtudes que componen a este personaje, que no solamente se encargó de patearle el culo a Kagaho, personaje querido por muchos, sino que encima le dio una terrible lección de humildad a muchos otros personajes. Todo eso para tener una muerte completamente trágica y sorpresiva, pero sin dejar de ser épica. Vale decir que el signo de Tauro es uno de los que se lleva un premio bastante grato en lo que es mi gusto por Saint Seiya, debido a todos sus participantes en las distintas historias. Y Asgard es un grato miembro de ese hecho. Asgard querido, te bancamos hasta la muerte y más allá también.
Y el personaje que más me gusta de los Canvas es... Espero que hayas disfrutado de la reunión. Con todos tus queridos amigos, caballero. Verónica de Drug Nasu. Es una joda, ¿no? ¿No? ¿No lo es? Dale, boludo, ¿en serio lo decís? Sí, gente, sorpréndanse todo lo que quieran, pero Verónica es mi personaje favorito de los Canvas. Independientemente de la condición sexual levemente implícita del personaje, yo creo firmemente que Verónica es uno de los personajes más interesantes que existen. El trasfondo del personaje jamás se nos cuenta y, difiriendo de otros espectros de los que sabemos cosas que hasta preferiríamos no haber sabido... El personaje demuestra tener un algo, una cosa en él que es única. Una de las razones por las cuales me gustan tanto los Caballeros Dorados del Clásico es que al desconocer nosotros el trasfondo de historia que los personajes tienen, nosotros, los lectores, somos invitados a pensar, a argumentar, a teorizar e incluso razonar situaciones o historias que le den una razón de ser al personaje. Eso es algo que, si bien actualmente la mayoría de la gente prefiere que le dejen toda la historia lista para leer en vez de pensar por sí solos, es apasionante. El pensar el porqué de un personaje es una de las actividades más encantadoras que existen. Más si alguien es uno creativo y con mucha imaginación. Y ese es el punto principal con Verónica, que el personaje se presta a eso absolutamente. Tenemos a un personaje que, sin conocer nada, sabemos que posee un pasado turbio, que tiene una devoción increíble por la muerte, desprecia completamente a los seres vivos, es una especie de predicador de la palabra de Thanatos, o sea, de la muerte misma, tiene un poder descomunal, pudiendo invocar un bosque entero e incluso pudrirlo totalmente, además de que es fucking inmortal. Nosotros entendemos todas esas facetas del personaje y aún así tenemos todo un guión en blanco, sin escribir, para poder pensar el porqué de todo eso. ¿Qué llevó a Verónica a ser un Simón Pedro de Thanatos? ¿Qué llevó a Verónica a ser un espectro? ¿Y qué llevó a Verónica a vestirse como mujer? Yo veo al personaje como una invitación a todo eso. Además de que sus características básicas como personaje, siendo que yo tengo una evidente y ligera debilidad por los personajes billonen, ya que estos me encantan de por sí, Verónica es como una caja de sorpresas que espera ser abierta. Y a todo eso le sumamos que... Tiene un gran poder, se le hizo recontra comer a Tenma, a Yato y a Yuzu, peleó con Manigoldo y tienen una pelea espectacular. Su devoción hacia Thanatos lo llevó a morir de una forma tan épica como los dorados previamente mencionados en esta lista. Todo eso, e incluso más, es la razón por la que Verónica es mi personaje favorito de los Canvas y se queda con el primer puesto en esta lista. ¡Woo! Y bueno, esto ha sido todo, gente. La idea de crear un segmento extra del video original me permitió no solo hacer el descargue pertinente de la primera parte, sino que además me permitió rescatar los puntos más agradables y que más disfruté de los Canvas. En fin, el informe de los Canvas se concluye oficialmente acá. Quiero mandar un saludo muy grande a todos mis sponsors y a todos los que me ayudaron para la realización de este video. El grupo ND, a Shady, a Ryu, a Jorge, a Deter, a Cutie, a Maxi, a Angelita, a Mili, al Saint Seiya Fan Club, a SKD Escalation y a la gran Donut Rider Hita. Por toda la ayuda brindada, muchísimas gracias. Y a ustedes que vieron este video hasta el final habiéndose fumado el anterior, les mando un abrazo y un saludo súper gigante. Y ya saben que sigue. Ahora les toca hablar a ustedes. ¿Se animan a hacer sus propios tops? Estaría gustoso de ver. ¡Saludos, gente! No, no es vodka, es agua.